Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento. Mi nombre es Claudio Carnucio. Me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración, La Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Bueno, les traje una palabra. El lunes pasado, cuando compartí, hablando con unos hermanos, le comentaba lo nervioso que estaba. Y bueno, ellos me dijeron que estar nervioso era algo común. Y bueno, me quedé con eso y como todas las dudas que uno tiene que buscar, va a la Biblia, porque la Biblia nos marca en el pasado, nos cuenta el pasado a lo que vivieron los hombres y mujeres que siguieron la fe. Del futuro nos da las revelaciones y del presente nos orienta, nos consuela, nos guía para seguir en el camino de Cristo. Entonces busqué la palabra y Dios me la trajo la palabra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Para entrar un poquito en tema, el nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Timoteo, como Tito y como otros varones, eran seguidores de Pablo. Y Pablo los orientaba, los guiaba, siempre por carta, en presencia y por carta. Y estos hombres eran colaboradores de Pablo, que después, bueno, fueron amigos también de Pablo, y ellos también tenían congregaciones. Entonces Pablo en sus cartas los orientaba y le daba la forma de cómo marchar esa congregación para que crezca y para seguir en el camino de Cristo. Más o menos es un pantallazo de lo que es Pablo, la relación con Timoteo. Y ahora leo el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta aquí. Cuando yo leía esta palabra, reflexionaba y me llegó mucho de ciertos puntos de esta manera. A ver si puedo hacerme entender. El versículo 6 y 7, cuando habla, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de las manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio. Me quedé pensando en eso, en Espíritu Santo que nos guía y nos da el poder de Dios. Poder y amor, dos palabras tan fuertes y a veces tan contradictorias, porque uno dice tiene poder dice algo destructivo, el poder, pero es poder de amor. Y el dominio propio es algo que tenemos que tener. Y el poder para, por amor, dominarnos propiamente. O sea, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestras emociones. Es algo que nos pide. Que a veces cuando predicamos la palabra o queremos dar un testimonio o algo, nos domina esas emociones, esa vergüenza, ese que dirán, ese cómo voy a comentar esto en el colegio, en la facultad o en donde trabajo, con mis compañeros que me conocen hace mucho tiempo, cómo les voy a hablar de Cristo. Y eso tenemos que vencer, porque tenemos que predicar su palabra. En el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de Jesús. Es como decir, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es lo que decía. En todo lugar donde nos movemos, no solo, o sea, uno está en la comunidad, habla con los hermanos, habla de la palabra de Dios, escucha alabanza, pero en otros círculos que nos movemos, ya sea como decir, colegio, todo, también
hablar de Dios, no tener vergüenza, predicar su palabra, dar testimonio, dar cómo cambió nuestra vida, dar lo que sentimos por Jesús y seguir su camino y seguir sus pasos para llegar a la vida eterna. En el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí nos aclara muchas cosas. Por ejemplo, nos salvó, fuimos salvados por su sacrificio en la cruz. Nos llamó desde el principio del siglo. El principio del siglo de los tiempos es que el tiempo empezó a correr cuando en Génesis 1:1. Ahí empezó a correr el tiempo. Antes era eterno. El tiempo empieza a correr desde Génesis 1:1. Desde ahí empieza a correr el tiempo. Y del principio de los tiempos, porque ya de antes de la creación del hombre, de la tierra, ya Dios tenía nuestros planes, tenía de sus planes a nosotros. Y es maravilloso y impactante ya de pensarlo. Desde antes de todo ya fuimos pensados, amados, y estábamos en el plan divino del Señor. No conforme a nuestras obras, eso es algo muy importante, porque no es de lo que hicimos porque lo podemos predicar. Todos tenemos un pasado, todos salimos de diferentes tipos de aflicciones, de adicciones, de enfermedades y todo. Esa carga no nos llamó porque hicimos tal cosa o no, o porque participamos, tenemos un ministerio, o porque trabajamos. Nos llamó por amor, nos llamó por su gracia, por propósito de Jesús, propósito de Dios. Ya estábamos en sus planes y nos llamó por gracia, porque si no fuera por gracia, no podríamos estar dando la palabra, no podríamos estar, porque está algo tan perfecto, solamente por la gracia del Señor Jesucristo podemos estar aquí, dando esa palabra, predicando o hablando de Él, dando testimonio. Y en el versículo 11 dice, de cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Es impresionante porque es el mandamiento que nos envía. Ser todos predicadores de su palabra, ser todos apóstol. Apóstol quiere decir mensajero, mensajero de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Fuimos salvados por el Señor, somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con la posibilidad de tener esa vida eterna que Dios nos prometió, siguiendo los pasos de Cristo. Y Él dice, y maestro en la palabra, enseñar la palabra, primero para nosotros, porque todo empieza con nosotros. Es que la palabra sea edificante para nosotros para poder transmitirla, para poder dar, predicando con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, dar ese testimonio que necesitan todos nuestros hermanos. Quizás no tengamos a veces ni la noción de decirle lo que necesitan los que están alrededor nuestro, familia, amigos de colegio, compañeros de la vida, porque es así. Quizás no tengamos esa inmensidad de decir, a él no le hace falta. No sabemos lo que le hace falta. Sí sabemos que tenemos que predicar su palabra, la palabra de Cristo, y que le sirve, le está buscando. Quizás no nos demos cuenta de su búsqueda, pero la palabra nunca vuelve vacía. Siempre tenemos que estar dando la palabra. No avergonzarnos, no sentir vergüenza. Quizás al principio sí, como lo que yo sentí la semana pasada, pero sabiendo que practico la palabra de Dios, que es lo que pidió Él, que seamos predicadores, que seamos mensajeros de su buena noticia, me anima y te animo a hacerlo. Predicar la palabra, transmitir esa buena noticia, enseñar que hay algo más que la vida material, enseñarle que hay una vida eterna que fue prometida y nos salvada por Cristo. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti como es para mí. Y invito, si alguno todavía no recibió a Cristo y quisiera hacerlo en este momento, le invito a que me acompañe en esta oración. Puede seguirme en esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy
Quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, esta palabra fue de edificación, fue de mucha reflexión en mi vida y espero que pueda servir para la tuya. Que tengas un bendecido día y bueno, nos vemos pronto.